usa mi vida, usa mi corazón. Tira a tierra toda palabra que no viene de ti. Antes bien, tu palabra sea viva, sea eficaz en sus corazones. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que hables a su espíritu, pero no solamente les hables, sino que le amalgames cada palabra que necesitan. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Mesías. Amén. Den un aplauso al Señor, vamos. Mientras toma su asiento, tome su lugar. Vaya tomando su lugar. Dios es bueno para con nosotros. Agradezco mucho la oportunidad que Dios me da de poder estar aquí. A la pastora Mari Monarca, al buen Jonathan, yo le digo Jonathan, a Jonathan, era el amigo de David, pero todo lo que hizo es, luego le explico qué. Pero de verdad estoy muy contento, gracias a Dios por ello. Y hablando de ello, ¿se acuerdan que una ocasión Jonathan dio una enseñanza que me gustó mucho? La vi por las redes sociales. Una enseñanza que daba de barcos, velas y anclas. Pero cuando yo le escuché, mi corazón se puso chido, ¿no? Y Dios me llevó a un pasaje en donde el Espíritu Santo me enseñó principios muy interesantes, también basados a esta historia, a la historia que te voy a contar. Y me gustó mucho y aprendí algo muy importante sobre ello que te quiero compartir. Lo cociné al estilo bautista. Y cuando digo bautista es porque yo me apellido, para los que no me conocen, Arturo Bautista. Porque un día me dijeron, entonces usted no es pentecostés. Pero yo le dije, soy el único bautista con corazón pentecostés, la verdad. Pero bueno, vamos a ver esta historia. Yo quisiera que tú la pudieras tomar en tu espíritu, en tu corazón, pero no solamente que pueda quedar en el corazón, sino que vaya más allá. ¿Va? Te lo voy a explicar como Dios me lo enseñó a mí. Todos nosotros tenemos un destino. ¿Sale? Todos tenemos un destino, todos tenemos a dónde llegar como iglesia. Y el mensaje que yo te traigo va a ser un mensaje para esta iglesia. Escuche bien esto, es un mensaje que viene del corazón de Dios y es muy específica a donde Dios los quiere llevar. ¿Va? Escuche, voy a profetizar con la escritura. ¿Sale? El que usted pueda saltar y decir, amén, lo puede recibir, lo puede tomar, porque es una palabra viva. ¿Por qué digo que todos tenemos que llegar a un propósito, a un destino? Todos estamos en un mismo barco. Vamos a imaginarnos un barco. Yo mandé una diapositiva de un barco. Hay un barco ahí. Este es un barco parecido, es un barco Adriano. Es uno de los barcos más grandes en Europa. Estos barcos eran tan grandes y tenían una capacidad para poder comerciar, pero también para llevar personas. Era un barco sumamente completo para los tiempos del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. ¿Sale? Era un barco de primer nivel, la onda de ese barco. Pero este barco se utilizaban para poder llevar mercancías, víveres, transportar un comercio, transportar gente. Y al apóstol Pablo le tocó uno de estos barcos. Y déjame decirte algo interesante. Tú estás en este barco. A ti te tocó estar en esta parte de Puebla. Te tocó este barco. Pero ¿cómo podemos llegar a un destino? Todo barco que zarpa de puerto tiene que llevar un destino. Ahora, vamos a ver, el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11, antes de llegar al 27, pero siempre pongo en aprietos aquí al amigo. Hechos, capítulo 23, versículo 11, vemos que entonces Pablo es tomado en Jerusalén, y es llevado preso porque necesita comparecer ante César. Versículo 11 del libro de los Hechos. Hechos 23:11 dice:
a la noche siguiente, fíjate nada más todo lo que un mensajero puede dar. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, un ángel es enviado, pero aquí fue el mismo Dios, no fue un ángel. ¿Vea? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Escucha, iglesia, ten ánimo. Dice la escritura, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén. ¿Te acuerdas en dónde iba a empezar el evangelio? ¿Me serán testigos en dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Escuche bien esto. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sale? Dios empieza a darle, ok, tú empezaste aquí, pero es necesario que tú termines hasta el otro lado. Necesito que termines en Roma. En ese tiempo tú sabes que Roma era el imperio que tenía casi todo el continente europeo. ¿Va conmigo? Entonces es necesario que llegues a Roma, como al corazón. Por eso de ahí se sale, todos los caminos llevan a Roma. Ese es un dicho que conocemos mucho, donde dicen todos los caminos llevan a Roma, porque efectivamente, en la época de Pablo, en la época romana, en el imperio romano, ¿sale? Todos los caminos llevaban a Roma. Porque Roma era el punto, era el corazón de toda la política, era el corazón de toda la ideología de ese tiempo, era el corazón de la religión, etcétera, etcétera. ¿Va conmigo? Ahora, qué importante es que una iglesia que ha entendido que es testigo en Jerusalén y que Dios los va a llevar al centro del corazón del mundo. Estamos viendo, estamos en tiempos en donde la iglesia tiene que ir al corazón del mundo. Tiene que ir a Roma, tiene que ir en donde están todas las circunstancias de la forma de pensar del mundo. No necesitamos una iglesia que simplemente se evangelicen a sí mismos, se enseñen a sí mismos. Y eso es bueno que que enseñemos, pero no toda la vida es así. Hay tanta gente que necesita escuchar el mensaje. ¿Sale? Entonces, una iglesia que entiende que testifica del Señor en Jerusalén, va a entender que Dios lo quiere llevar al corazón de Roma. Pero para eso, Pablo tuvo que subirse a un barco. Si tú no te subes a un barco, entonces no tienes un destino. Dios te dejó aquí, en esta iglesia, porque tienes un destino que cumplir. Ahora, ¿por qué estamos regresando a casa? Ahora, ¿por qué estamos de nuevo dentro de las iglesias? Porque hay un destino. Regresa a tu barco, porque tu barco tiene que llegar a un destino. Ahora, notes esto. Para eso, vámonos rapidísimos a Hechos 27, versículo 1, por favor. Lo primero que tenemos que entender es llegar a un barco, el número 1, un barco. ¿Qué es un barco? Un barco es un navío, es un lugar de transporte, es un lugar que te va a transportar a tu destino. ¿Qué es esto? Número 1 es la iglesia, el barco. Vamos a ver, ¿te acuerdas tú? Escuche, ¿se acuerda de Jonás? Jonás entra a un barco totalmente, va para España, Tarsis era parte de España, y Dios lo está mandando a Siria. O sea, ¿qué onda contigo? O sea, estás al revés. Es que en el barco que yo me suba es el destino que yo voy a tomar. Si tú estás en este barco es porque tienes un destino que cumplir. ¿Sale? Tienes que comprender esto. Dice la escritura que después, cuando pasan las tormentas y todos los marineros trataron de salvar a Jonás, pero cuando lo avientan del barco, todo se calma, ¿no? La tempestad se calma, el barco que se estaba hundiendo ya no se está hundiendo. ¿Cuál es el asunto? Muchas veces nosotros tenemos a Jonases en nuestros barcos. ¿Cuántos tienen a Jonases en sus barcos? Si no lo avientas por la borda, te va a hundir. Tengo un Jonás llamado amigo que me induce a hacer cosas que no tengo que hacer.
Tengo un Jonás llamado amigo que me induce a ser rebelde. Tengo un Jonás llamado amigo que si yo no me deshago de él, me va a hundir. Así es que es importante deshacerse de los Jonases para que también los Jonases puedan cumplir su destino. ¿Ah, verdad? Qué interesante. Después les explico un poquito mejor esto. Pero también para ello necesitamos, vamos a Hechos, versículo 27. Cuando se decidió, estamos en Hechos 27, 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros y algunos otros presos a un centurión llamado Julio. ¿Qué cree que Julio? Híjole, el significado de Julio es un significado de apacentar ovejas jóvenes. Eso es lo que significa. Voy a continuar. A la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave, ese es número 1, tenías que embarcarte en una nave, necesitas venir a tu barco, necesitas nuevamente embarcarte al destino. Mucha gente que se fue se desembarcó, pero ahora es tiempo de embarcarnos otra vez. Y embarcarnos en una nave adramitena. ¿Por qué? Porque el narrador de este pasaje nos dice el nombre de la nave. Es una adramitena, que era una de las mejores naves capacitadas para comercio y para trasladar gente. O sea, era una nave chida, de primer mundo. ¿Sí me sigue? Ahora, vamos a continuar. Que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. No le vaya a poner a alguno de sus hijos Aristarco, por favor. Hermano, es que es bíblico. No, tranquilos. Ahora, nótese esto. Entonces, date cuenta que el tamaño de la nave es el recorrido en que vas a hacer. Una nave pequeña, recorrido pequeño. Una nave grande, o sea, un destino grande, entonces recorrer puertos, diferentes paradas, diferentes destinos, diferentes lugares. ¿Ok? Pero versículo 4, por favor. ¿Vale? Y haciéndonos a la vela, ¿va? Desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran ¿qué? Contrarios. Aquí hay algo bien importante. Y haciéndonos ¿qué? A la vela. Estoy dentro de un barco. Para que yo pueda llegar a mi destino necesito meterme en un barco, pero también necesito las velas. Voy a decir, ¿qué es una vela? La palabra vela, hablando de marítima, es una pieza de lona, fíjese bien eso, una pieza de lona o otra tela resistente que recibe la fuerza del viento para impulsar a una embarcación. Eso es lo que es una vela, según el diccionario. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Meterme a un lugar que me lleve a mi destino, pero necesito una vela. ¿Qué es vela? Resistencia. Si tú estás dentro de una iglesia, pero no tienes resistencia, no vas a llegar a tu destino. ¿Qué es una vela? Una vela es una tela grandota que resiste la fuerza del viento. ¿Va? Y dice la Biblia, vimos el versículo 4, y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran ¿qué? Contrarios. Ojo, aquí hay dos cosas bien importantes. Tú puedes levantar tu vela para ser impulsado a tu destino o para ser retrocedido. ¿Sí o no? Dice la Biblia que los vientos eran ¿qué? Contrarios. Entonces tú decides cuándo abrir tus velas. Por ejemplo, si tú vas para el sur y hay un viento del sur, tú vas a abrir ¿qué? Tus velas. Pero si viene un viento del norte, ¿vas a abrir tus velas? No, porque te va a hacer ¿qué? Retroceder. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que no saben utilizar sus velas.
Ojo, hay velas, hay palabras, perdón, hay vientos que Dios utiliza para llevarte a tu destino, que te anima. Viene una palabra profética, Dios te dice qué hacer y te anima y te lleva. Viene una palabra de parte de Dios aquí en el púlpito de un predicador y eso te anima. Pero a veces nosotros abrimos las velas cuando nos dicen, es que estás bien tonto. Abres tu velota ahí. Es que no sabes, estás bien ignorante. Abres tu velota. ¿Para qué? Para que te retroceda. No, mano, no, es que cuidado, no vayas a la iglesia, no hagas esto. Retroceder, retroceder. Una vela es un pedazote de tela que resiste el viento, sea para bien o sea para mal. ¿Qué viento estás utilizando? La palabra viento es ruach, que es espíritu, pero también es palabra. ¿Qué palabras estás recibiendo como miembro de un barco? ¿Qué palabras estás escuchando? ¿Palabras que te están retrocediendo? ¿Palabras que te están quitando tu fe? ¿Palabras que dices, ¿para qué vas? Te vas a morir ahí. Caramba, como si... Bueno, ya, espérame. Aleluya, dijo un amigo. ¿Qué palabras estás escuchando? Dice la Biblia, y haciéndonos a la vela. ¿Qué significa haciéndose a la vela? En palabras marítimas, hacerse a la vela es vamos a despegar, vamos a arrancar, vamos a ir, ya vamos a aprender el asunto, haciéndonos a la vela. Porque un barco parado sin una vela, simplemente, pues no, ¿para dónde jalo? Levantan las velas y se dejan ir por el viento. ¿Sabes tú que cuántas veces el Espíritu Santo ha estado soplando sobre muchas personas y sobre iglesias y tienen sus velas abajo? Porque no quieren resistir. Mucha gente no levanta sus velas cuando Dios está soplando. ¿Por qué? Porque no les gusta. Ay, es que es mucho compromiso, ¿no? Ay, es que yo no carro. No, hay que llegar temprano, hay que hacer eso. No. Ahorita estamos dando clases de profecía a un grupo seleccionado. Llevo 2 clases, pero ¿qué cree? Muchas veces nosotros, iglesia, no queremos pagar el precio. Queremos, es que Dios, yo quiero, yo carro, dijo mi niña, porque mi niña habla mucho con R y le decimos que es rusa. Pero dice, es que yo carro. Pero a veces nosotros no queremos. No queremos, ya ven, para andar ahí. No queremos pagar precio. Cuando Dios sopla, Señor, levanto mi vela. Pero esto implica que te voy a estirar, Esto implica que va a llegar un viento y te voy a empujar. Esto implica que te voy a aventar a hacer cosas que nunca habías hecho. Híjole, Señor, mejor bajo mi vela. Es más fácil escuchar desánimos que escuchar cuando Dios nos anima a hacer cosas que tenemos que hacer. Necesitamos una vela. Vamos a poner la vela, hijo. Tenemos una diapositiva de una vela. Está ahí. Déjame decirte algo bien interesante. Una vela está colocada y hay algo bien interesante aquí. Me llamó mucho la atención estudiando y viendo un poquito sobre eso. Una vela está atorada en un palo en forma de cruz. ¿Qué es? Toma tu cruz, sígueme. Ay, Señor, no me gusta que me soplen. No me gusta que tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Ve, en esa parte de arriba, en esa parte de ahí se van agarradas las velas. Traté de buscar una ahí, pero está el mástil y un palo transversal, lo cual hace que con un lazo, ¡pum!, se despliegue. Es prácticamente una cruz.
Las velas, poder tomar una vela es una cruz. Toma tu cruz. Tomemos nuestra cruz, paguemos el precio. Tenemos que hacer una iglesia que pague el precio. Hermano, es que yo quiero esto, yo quiero esto, quiero esto, quiero. Paga el precio. Pagar el precio implica que Dios te va a estirar, como había dicho. Vamos a continuar, por favor. Vamos a ver la tercera cosa. La primera fuimos un barco, ¿va? Un barco Adriano, que un barco que está capacitado, ¿vale? Número 2, una vela. Número 3, necesitamos una ancla, ¿va? Un ancla. ¿Qué es una ancla? Una ancla, por las versiones marítimas, es un sujetador. ¿Qué dije? Sujetador firme, ¿vale? Firme, que va al suelo o alguna otra cosa. Es un sujetador, un ancla es un sujetador. Y tuve la oportunidad de poder ver 4 tipos de anclas. Escuche bien esto, hay 4 tipos de anclas. Necesito que ustedes me ayuden con su imaginación para poder explicar correctamente a donde yo quiero llegar. Ese es un ancla, ¿es un qué? Sujetador firme, que va firme al suelo o alguna otra cosa. Vamos a ver qué dice Hechos, ahí mismo donde vamos, capítulo 27, en el versículo 10, ¿sale? 6 versículos adelante. La historia es muy buena, muy larga, pero vamos a ver con esta tercera cosa, ¿vale? Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento. Acuérdate que estas tipos de naves eran comerciantes, llevaban cosas de comercio. Y mucha pérdida no solamente de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiésemos arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y al sudeste, e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron ¿qué? Anclas e iban costeando Creta. Fíjate, la Biblia no dice ancla, dice anclas. O sea que eran varias, son 4 tipos. Escuche, vea esto. ¿Ya vio el barco que pusimos al principio? ¿Sale? Estos barcos, imagínense conmigo, está el barco, pero este barco tiene 4 anclas. Número 1, la primera va en la punta, ¿sale? En la trompa del barco. La segunda va en medio, ¿sale? Y la tercera va en la parte trasera del barco. Y llevan otra cuarta ancla arriba, donde está la popa, o sea, arriba pues en la cubierta. ¿Va conmigo? ¿Sí? Ok. Está la primera enfrente, la otra en medio y la otra, para el tamaño del barco se necesitan varias anclas. Y la tercera en la parte trasera y la cuarta en la parte de arriba, lo que es en la popa o en la cubierta. Ojo en esto. ¿Para qué sirven estas anclas? Si tú te vas a embarcar a un destino, necesitas tu vela, pero también tus 4 anclas. ¿Para qué? Ok, ¿para qué sirven mis 4 anclas? Número 1, la primera que va en la trompa es para que cuando el barco llegaba a puerto, aventaban el ancla y no se pudiera mover, ¿sale? Ahí quedaba anclado. ¿Para qué? Llegaban a puerto, aventaban el ancla y entonces podían subir provisiones, podían subir personas, podrían bajar provisiones, pero la primera ancla de la trompa era para que el barco no se moviera, ¿sale? No estuviera que para atrás, no, ahí estuviera acomodado. Ahora, ¿qué significa la primera ancla en nuestra vida? Es un tiempo en donde tú tienes que aprender a dejar cosas y a subir cosas.
Voy en esto. ¿Cuándo fue que Dios hablaba más al pueblo de Israel? Cuando estaban en problemas. ¿Por qué a Juan se le reveló el Apocalipsis cuando estaba en prisión? ¿Por qué el más grande milagros y prodigios que vieron de parte de Dios los israelitas fue en Egipto cuando estaban esclavos? ¿Por qué los más grandes milagros de que salía agua, el maná y todo fue que en los desiertos? ¿Sabes en dónde es en donde Dios te va a hablar? Cuando tú estás tranquilo y pasivo. Es en donde Dios va a quitar cosas y donde Dios va a subir cosas. ¿Me estoy explicando? Por eso es algo bien importante, iglesia, que aprendas la primera ancla. Es cuando Dios te dice, a ver, amigo, estás bien acelerado, estás bien loco, aliviánese ahí, órale. ¿Cómo? Necesito que tú te detengas porque voy a bajar cosas de ti, pero también voy a subir cosas en ti. Y la única forma es que tú estés quieto. Porque a veces pasamos problemas y circunstancias difíciles. Porque Dios nos está colocando la primera ancla. La segunda ancla, que es la del medio. La segunda ancla del medio se utilizaba cuando el barco tenía que estar reparado, o se tenía que reparar en alta mar. Era una que tenía una soga sumamente larga, fuerte, pero ¿cómo? Aventaban la primera de la trompa y aventaban la del medio. Porque en la alta mar ellos sabían más o menos cómo, en dónde podía llegar el ancla para poderse anclar entre piedras y etcétera. Ellos sabían perfectamente, pero la ancla del medio era para ser reparado en la alta mar. Esa es la que utilizaban. ¿Qué significa en nuestras vidas? ¿Sabe qué significa? Que a veces Dios, cuando estás en alta mar, es muy difícil poder ser reparado, porque es muy movible el barco. Pero con dos anclas, la de enfrente y la del medio, puedes tener un mejor control para que el barco sea reparado. ¿Sabe cuántas veces Dios nos ha hecho eso? Que a veces en nuestro alta mar, a veces cuando estamos, no, que acá, que voy a llegar, y que no, que acá, y pum, te descompones. Tienes hoyos y se empieza a meter el agua. ¿Qué tengo que hacer? Una reparación en alta mar. ¿Sabes que Dios ha reparado ministerios en alta mar y es muy difícil poderlos reparar en alta mar? O eres reparado o en el transcurso del regreso o del camino te vas a hundir. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas veces Dios nos necesita reparar en alta mar? Ministerios que están siendo reparados en alta mar. ¿Y qué cree? Es muy difícil. Son personas las cuales ya se aventaron a ir a hacer cosas sin que se dieran cuenta que necesitan mantenimiento. ¿Sabe usted que usted y yo necesitamos mantenimiento todo el tiempo? O sea, esto lo vemos en algo físico. Si no le damos el mantenimiento necesario a nuestra casa, de repente deja 1 año y medio sin pintar tu casa. Y ya vas a empezar a ver cómo se empieza a botar la pintura, ya vas a empezar a ver cosas. ¿Y sabe qué pasa con nosotros? Cuando Dios, ¿a qué venimos aquí a la iglesia? Venimos a ser reparados. O sea, si ahorita llega una mujer que se dedica a la vida alegre, o por ahí llega un cuate ¿cómo se llama? Del escuadrón de la muerte. ¿Sabe cuál es el escuadrón de la muerte? Ustedes me enseñaron, es más, creo que fue lo que yo no sabía ni qué era eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Esto es un hospital, la iglesia es un hospital, en donde venimos, pues repárame, Señor, aquí estoy, repárame, necesito mantenimiento. Si no le damos mantenimiento a nuestra vida, tendemos a quedarnos en alta mar y poder perecer. Así es que necesitamos eso. La tercera ancla, ¿sabes en dónde estaba? ¿Sí se acuerda? Hasta en la parte de atrás. ¿Para qué se utilizaba esta ancla? La ancla de la parte de atrás es cuando el barco venía muy pesado,
¿sale? O el viento era muy fuerte, venía muy encarrerado. Lo que hacía la tercera ancla era esto. Cuando iba el barco muy rápido y habían rocas en donde podían callar, o había un puerto donde se podían ir derecho, esto fue lo que pasó apenas con un barco, ¿no? Que se salió, se embaró, y fue una pérdida tremenda económicamente y muchas cosas. Bueno, esta ancla de atrás es para que nosotros aprendamos a frenarnos. Se llama la ancla de la autoridad. Aleluya. Nadie dijo amén. Y ay, ¿qué pasa? El barco viene a todo. Es que yo sí puedo. Ay, es que. Y de repente, híjole, ya veo el montezote ahí. Si no me detengo, me hago pedazos. Si no me detengo, me salgo del puerto. Si no me detengo, tiendo a tener un rumbo equivocado. ¿Y qué pasa? Avientan el ancla trasera, avientan el ancla del medio y avientan, y la de enfrente no, porque si no el barco colapsa. Pero la ancla grande de la parte de atrás detiene el barco, le baja velocidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese tipo de ancla? Apenas me dieron unos anclazos a mí. ¿Me estoy explicando? Porque te detienen, te hace pensar. ¿Cuántos ministerios y personas se han reventado? No hagas esto. Mira, te vas a descuernar. En una ocasión yo no solamente una pura vez vi a un toro descuernado. Se desbarrancó y cayó de puros cuernos y se le rompieron. Y se ve muy feo porque sangran muy feo. Por eso le hablan, te vas a descuernar. ¿Vale? ¿Por qué? Por acelerado. No, pastora, es que yo acá, que no sé qué, que... Tranquilo. ¿Y sabe qué pasa a veces? No utilizamos el arca trasera para detenernos y pensar un momento. ¿Sale? Entonces, esto es necesario, estas tres anclas son muy necesarias. La primera, para abastecernos, para quitar y subir. La segunda, para darnos mantenimiento. Y la tercera, para frenarnos. ¿Para qué está un bendito semáforo en las avenidas? Este es rojo, no me importa. No pones el freno. ¿Y qué va a pasar? Entonces, la tercera ancla es la autoridad que te va a frenar, que te va a decir, tranquilo, piensa las cosas. Y la cuarta ancla, ¿se acuerda dónde va la cuarta ancla? En la parte de arriba, ¿vale? La popa o en lo que es ¿cómo dije el otro? La cubierta, gracias, en la cubierta. Esa ancla, a lo mejor ustedes lo han visto. ¿Tienen anclas o tienen una anclota? Esa es ya, rómpase en caso de emergencia. ¿Sale? Si ya no te sirvió, si no te sirvió la primera, si no te sirvió la segunda y no te sirvió la tercera, tienes una de reserva. Entonces, esa de arriba puedes moverla para acá, tirarla enfrente, tirar en medio o frenar. Ese ya es más, ¿cómo se llama? Estándar, más movible, más que tú la puedes ocupar, depende lo que necesitas. ¿Sí me explico? Esto se llama pastoreo. Porque el pastor te va a ayudar, depende a lo que tú necesites. ¿Necesitas ser abastecido? Te voy a ayudar. ¿Te rompió tu ancla? Yo te la voy a echar. ¿Que necesitas mantenimiento? ¿No tienes tu ancla? Yo te voy a ayudar. ¿Necesitas freno? Yo te voy a ayudar. ¿Me explico? Esto es algo que necesitamos comprender, que para poder llegar a nuestro destino necesitamos el barco, las velas y las anclas. Son 4 tipos. ¿Ya va conmigo? Ok. Ahora vamos con el punto número 4. Y eso es muy importante, las cuerdas. ¿Sale? Las cuerdas. Y las cuerdas no son personas que
están en su cabal juicio, que también necesitamos. Bueno, pero voy a seguir. ¿Qué son las cuerdas? Fíjese lo que significa en la náutica, las cuerdas. Las cuerdas son, ¿me pones por ahí por favor una diapositiva de las cuerdas? Fíjese, las cuerdas es un grupo de hilos torcidos que forman un solo cuerpo. Fíjate bien eso, es un grupo de hilos que torcidos forman un solo cuerpo. ¿Sale? Y fíjese bien, de hecho nuestro cuerpo tiene cuerdas, los que son los ligamentos, ¿no? Cuerdas bucales, etcétera, etcétera, pero son cuerdas. Ahora, veamos esto que es importante sobre las cuerdas. ¿Cómo que es un grupo de hilos torcidos? Aquí las cuerdas representan trabajo en equipo, pero también representan lazos. ¿Cómo? Representan trabajo en equipo, pero también representan cuántos ¿cómo se llama esta palabra? Esta palabra que me viene a mi cabeza, que se me fue otra vez. Pero habla de lazos interpersonales. ¿Va conmigo? Relaciones interpersonales. Esto es algo bien interesante. Un barco, una iglesia no puede funcionar si no tiene una vela que sea fuerte, no va a funcionar si no tiene las 4 anclas, y no va a funcionar una iglesia sin lazos. ¿Cómo? Sin un grupo de personas que unidos, torcidos. Ah, qué bonito ha de ser que te tuerzan, ¿no? Imagínate todo torcido. Ay, es que hermano, a mí no me gusta que me tuerzan. Y sabe, vea, esas cuerdas, antes de ser cuerdas, tuvieron agua. Fíjate bien esto, Por ejemplo, el enequén, que sacan las cuerdas, los lazos, el maguey, etcétera. ¿Sí? ¿Me explico? Antes tuvieron agua, pero sus hilos fueron torcidos. Como cuando agarras una jerga o un trapeador. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Un grupo de hilos, voy a explicar, un grupo de personas que son capaces de sacar lo mejor de ellos, torcidos. ¿Cómo? Que me expriman. ¿Me va siguiendo? Es un grupo de personas que sean capaces de poder que Dios saque lo mejor de ellos, para que conforme a eso se vuelva un lazo. Vea esto, ¿vale? Para formar un cuerpo. ¿Sabes que para que nosotros podamos llegar a nuestro destino necesitamos de ti? Pero necesitamos que Dios te tuerza. ¿Cómo? Que saque lo mejor de ti. Y sacando lo mejor de ella, de repente Dios dice: yo te necesito también a ti. Tú eres otro hilo, el cual te voy a tener que torcer, o sea, sacar lo mejor de ti, y 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 lo mejor de ti, juntarlos y hacer una cuerdota. Pero a veces no querremos. Es que yo no quiero que me tuerzas, Dios. Y cuando estoy hablando de torcido, no torcido de que hagamos loqueras, sino que Dios nos quiere torcer. Está hablando de exprimirnos. Antes de que esos hilos se volvieran cuerdas, tuvieron agua. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Necesitamos esas relaciones interpersonales. Necesitamos trabajar en equipo. No podemos caminar si no trabajamos en equipo, si no tenemos cuerdas. No lo podemos hacer. ¿En serio? Todavía ni acabo. Bueno, ¿sabe? No lo podemos hacer. Porque imagínate si no tuviéramos un equipo de cocina, un equipo de alabanza, el equipo pastoral, un equipo de ujieres o servidores. ¿Qué pasaría si esta iglesia no tuviera equipos? ¿Qué pasaría si esta iglesia no trabajáramos en un cuerpo juntos? Cada uno desempeñando
su labor, que cada uno está sacando su qué, lo mejor de él. Entonces nunca vamos a poder llegar al destino como iglesia si no aportamos lo mejor de nosotros. Esto habla en el versículo 22. Perdón, en el versículo 27 dice: venida la decimicuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, es uno de los mares más fríos, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda. Ojo, yo quisiera que vean qué es la sonda, por favor. Es de donde estaba la ancla, después sigue una sonda, son unos como rojos, una figura roja. Echando las sondas, fíjese bien esto, es una cuerda, pero en la punta tiene hierro. Fíjese bien esto. Echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas. ¿Qué volé? Teniendo miedo de dar en escollos, dicen: aviento la primera, la segunda del mantenimiento, aviento la primera que necesito abastecerme, aviento la del mantenimiento, aviento la de que me tengo que parar, y por último aviento la otra, las 4 anclas para detener un barco que estaba a punto de hacerse pedazos. ¿Y cómo se dieron cuenta de que se iban a hacer pedazos? Por la sonda. Ahí, si usted ve el aro, ahí va un lazo. Y esa punta que ve ahí es de hierro. Y entonces, ¿sabes cómo miden los marineros la profundidad? Avientan el lazo con la punta de hierro, y entonces empiezan a medir la profundidad del agua. ¿Me va siguiendo? Voy a explicar. Si nosotros no trabajamos en equipo, ni trabajamos para poder hacer que las cosas vayan mejor, estamos propensos a estrellarnos. ¿Sale? Si hay disensiones entre los equipos, si empezamos con esas tonteras, nos vamos a destruir todos nosotros. ¿Fueron necesarios los lazos con esa punta de hierro para que los marineros se dieran cuenta que iban a dar en escollos? Entonces aventaron las 4 anclas, órale, todo parejo, y que Dios diga. Qué importante es poder tener un ancla, lazos. Voy a continuar eso porque si no me voy a seguir. Dice la escritura, versículo 29: y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, ansiaban que se hiciese de día. Y quiero ver por último el esquife. El esquife, por favor me pones el esquife. El esquife es un barco. ¿Sabes que necesitamos? ¿Sabes cuál fue el problema de que más de 1500 personas murieran en 1912 con el Titanic? ¿Sabes cuál fue el problema? Que no tenían esos barquitos. ¿Sale? Las 700 personas que se salvaron pudieron haber metido más personas, pero resulta que muchas personas murieron por causa de que no tenían esquifes o barcos pequeños. ¿Qué significa un barco pequeño? ¿Qué significa? Un barco pequeño. O sea, espérame, me estás hablando de un barcote gigante, un barco adrimateo. ¿Para qué querrá unos barquitos? Déjeme decirle, los barquitos pequeños llegan a donde un barco grande no puede llegar. Fíjate bien esto. Si un barco grande se mete más a la orilla, pueden callar. Pero, ¿qué hacen? A lo mejor tú has visto en las películas de piratas y todo, que dejan el barco hasta atrás, el grande, y llegan en unas lanchitas, ¿no? En unos barquitos. Eso es el esquife. ¿Por qué? La única forma que puedas llegar a tu destino son las pequeñas cosas que a veces ignoramos. Lo que pasaba con el
con el famosísimo Titanic. Es que nadie lo va a poder hundir. Es un barcazo, más de 3,000 personas aquí, más de tantos años construyéndolo. No necesitamos barquitos. ¿Sabes cuántas personas piensan así? Es que esta es una iglesia grande, esta es una iglesia, aleluya. Nos olvidamos de lo pequeño, que también es muy importante. ¿Sabes que lo pequeño, fíjese, lo más pequeño te puede llevar a tu destino? Si no tenemos ese tipo de barquitos y si no valoramos lo pequeño, no le vamos a dar valor a lo grande que Dios nos ha dado. Dice la escritura, versículo 30, ahí mismo. Pero ¿qué es un esquife? Un esquife en náutica es una embarcación pequeña que para llegar a tierra. Eso es un esquife. Eso es lo que usted está viendo ahorita y que vio. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, lo que es el barquito, al mar, aparentaban como que se querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados acordaron soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Vale? Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud y pues ni aún, fíjese, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros que perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276. ¿Por qué especifican el número? El número 276 es un número profético. El número 200 es unidad, el 70 perfecta y el 6 con hombres. Cuando estamos unidos en una perfecta unidad con Dios y los hombres, podemos llegar a nuestro destino. Quiero decirle algo. En el versículo 22, nada más se lo voy a decir, créame bien en la Biblia. Dice la Biblia que por la noche a Pablo se le aparece un ángel y le dice: Pablo, no te preocupes, no te vas a morir, porque es necesario que comparezcas ante César, es necesario que llegues a tu destino. Pero ¿qué no estás viendo a tu alrededor? ¿Cómo estamos en la tormenta? ¿Qué no estás viendo todo lo que está pasando? Y el ángel le dice: no solamente se te ha concedido tu vida, Pablo, sino también de todos los que están en esta embarcación. Por eso Pablo empieza a decir en el versículo 33: no se va a perder ni un cabello suyo. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor se me apareció. Yo recuerdo un amigo llegó una ocasión a mi casa, un amigo pastor, y venía temblando y me decía: ayer pasó algo. Después de que me hablaste, yo le hablé por teléfono porque sentí en mi espíritu hablarle. Dios le dio una palabra y regresa y va a mi casa al otro día. Viajó como 2 horas y llega a mi casa y venía casi temblando. Y digo: oye, ¿qué tienes? Dice: después de que yo hablé contigo en la madrugada, cuando yo ya estaba acostado, a él se le murió su esposa, estaba pasando circunstancias muy difíciles, etcétera, etcétera. Después de que hablé contigo, abrí mis ojos en la madrugada y vi a una persona sentada frente a mí y me dijo: yo soy el ángel que estuve en el naufragio de Pablo y te traigo un mensaje. ¡Wow! Y cuando él me lo contaba lloraba tanto. Dice: conocí al ángel que le llevó el mensaje a Pablo cuando estaba en la embarcación.
Y cuando él me dijo eso, me dice, y te traigo un mensaje similar. Tú llegarás a tu destino. Dice la Escritura que Pablo les dijo, los exhortó a que fueran adelante, que se animaran. Y quiero terminar con esto. En el versículo 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras del timón, izaba el viento de la vela de proa. Fíjese, en el versículo 40 aparece todo lo que te estoy diciendo. Te hablé de las velas, de las anclas, del esquife, te hablé de todo. Aquí en el versículo 40 aparece todo el grupo que te acabo de decir. Dice, cuando ya se hizo de día, no reconocían la tierra, 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras, o sea, los lazos del timón, izaba el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, fíjese bien, vea, Pablo, tú tienes que llegar a comparecer, o sea, tú tienes un destino. Empezaste en Jerusalén y acabas en Roma. Tienes un destino. Vas a ocupar un barco, vas a ocupar unas velas, vas a ocupar un ancla, vas a ocupar unas sogas y vas a ocupar un esquife. ¿Va? Para que puedas llegar. Pasa, el barco se está partiendo y de repente el centurión dice, a ver, de las 230 y tantas, 76 personas, ¿quién sabe nadar? No, pues que yo, órale, aviéntese los primeros. Pero es que yo no sé nadar. Yo me voy a morir en este barco. Yo me voy a morir, voy a perecer. Y de repente se acabaron las excusas. A ver, ¿tú sabes nadar? Sí vas a llegar a la playa. Es que yo no sé nadar. Se acaban las excusas. Agarra un pedazo de tu nave. Fíjate, agarra un pedazo de tu nave. Fíjese bien qué dice eso. Dice la Escritura, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces no tienes pretexto de poder decir, yo no sé nadar, no puedo llegar a mi destino. No tienes pretexto. Dios te dejó un barco y en ese barco hay recursos para que llegues a tu destino. Aunque tengas miedo al agua, aunque le tengas miedo al agua, vas a llegar a tu destino. Encontramos todas las cosas y dice la Escritura, y así aconteció. Yo diría así, y así aconteció lo que Pablo le dijo, lo que el Señor le dijo a Pablo. Te he entregado tu vida y también todos los que están contigo. Escucha esta palabra. Escucha esta palabra. Si Dios te puso en esta iglesia y en este barco, aunque aparentemente se veía que las iglesias después de la pandemia y sus barcos, escuche bien esto, muchos barcos hemos perdido después de la pandemia. Y no solamente se perdió el barco, sino también las personas. No solamente las personas y el barco, sino todo lo que traían. Y no solamente lo que traían,
sino también sus capitanes. Más de 50,000 iglesias en toda Latinoamericana no se volvieron a levantar después de la pandemia. Se rompieron sus barcos. Es tiempo de que, si tú eres parte de este barco, llegues a tu destino en una tabla, pero tienes que llegar a tu destino. No tenemos pretexto. Tenemos que llegar a donde Él nos dijo: Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Es necesario que llegues a Roma. No importando lo que pase, no importando las tormentas, pero si tú vas equipado, vas a llegar a tu destino. Somos una iglesia que ama a Dios y que no importa lo que nos enfrentemos, llegaremos a nuestro destino. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos, ponte de pie un momento. Oh Señor, vamos, levanta tus manos un momento. Estamos listos sobre Oh Señor, vamos, adórale. Adórale a aquel que te dijo: vas a llegar. Vas a llegar, Señor. Vamos, oh Saracarabasoye. Estamos listos. Vamos, Señor. Oh, Siricarabasoye, embárcate a tu destino. Embárcate a tu destino. Estamos listos sobre Espíritu. Gracias. Si tú no has regresado al barco, es tiempo de que llegues, porque ese barco, a pesar de las circunstancias, las personas que van ahí van a llegar. Padre, oro a ti, Señor, porque tú siempre me escuchas, y no por lo que soy ni por lo que hago, sino por lo grande que tú eres y las maravillas que haces. Yo oro por todos aquellos, Señor, que tuvieron miedo al agua. Yo oro por todos aquellos que a lo mejor tuvieron miedo de meterse a un barco. Yo oro por todos aquellos que a lo mejor sus velas no eran tan resistentes y que escuchaban más los vientos contrarios que los vientos que los iban a llevar a su destino. Yo oro por todos aquellos que necesitan anclas, ya sea para ser reparados, para frenarlos, un ancla pastoral para subir y bajar cosas. Yo oro, Padre, por todos aquellos que necesitamos ser parte de una soga, parte de un grupo, parte de un equipo, parte de tener relaciones interpersonales. Yo oro en el nombre de Jesús por cada uno de los que estamos aquí, que necesitamos un esquife. Necesitamos ver lo pequeño para que Dios nos lleve a lo grande. Ayúdanos a navegar en humildad, ayúdanos a navegar en sencillez, y ayúdanos a poder llegar a nuestro destino. Si pertenecemos a este barco, tú y la nave, aunque se pierda la nave, pero tú vas a llegar a tu destino.
ponnos en tus manos. Yo oro por todos aquellos y oro para que tú los fortalezcas. Yo oro para que tú seas con ellos. Yo oro para que tú hagas de ellos un corazón dispuesto a ir más allá de lo que ellos imaginaron. Padre, les bendigo para que ellos puedan llegar a su destino. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gracias.